Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como puedes ver, esta es la lectura semanal de cada signo zodiacal. ¿Cómo están ustedes? Traten de no enfocarse en el cabello. Te pasa. Bueno, vamos a mostrar las tres cartas que voy a estar utilizando, los tres mazos. El tarot va a ser el Cosmic Tarot. Ya la cajita ya no da nada. Aquí está el tipo de arte. Este es el libro porque lo veo mejor. Tenemos el Psyche Tarot, que este es el tipo de arte. Y ya está viejito, mi amor. Mira cómo lo tengo pelado. Ya está todo viejito. Y tengo el oráculo de I Ching, que es así chiquitico. Miren las cartitas. Chiquitica. Entonces, nada, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Besito. Hola, querido Tauro. Aquí está tu cartica. Vamos a colocarte por aquí. Mira, por aquí está. Uy, por aquí. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir simplemente. Vamos a ver cuál es la energía. Ok, base sólida o base firme. Ay, poderoso. Mira. Bueno, esta energía, mi querido Tauro, me está hablando sobre que ahorita estás buscando una verdadera estabilidad. Tanto en lo emocional como en lo material, ¿no? Pero más esta energía se basa en lo material. Lo que pasa es que no me gusta encasillar las energías porque, bueno, eso no es mi estilo. Y ese es mi gato que está tratando de abrir la puerta. Entonces, bueno, con esta energía lo que te quieren decir es que en la parte material, en el mundo material, estás o bien trabajando para tener una base bien sólida, bien fuerte, así como la base de esta montaña, que sería aquí como la parte de la base de la espalda. ¿Y por qué está aquí? Porque aquí es donde va a, dependiendo de la fuerza que tengas aquí, es lo que va a poder soportar de carga en la espalda, ¿ok? Entonces, o bien estás trabajando para eso o ya realmente ya tienes, o sea, puede ser un trabajo que tanto quisiste, un emprendimiento que tanto quisiste, una familia que tanto quisiste, ¿sabes? Es como que ya estás ahí, pero la cosa es que tienes que buscar asesoramiento, tienes que buscar quien te pueda guiar si estás enfrentándote a algo que es desconocido para ti. Por ejemplo, si estás en la parte del mundo material y te está entrando dinero y no sabes cómo administrarlo, bueno, busca una persona que te enseñe a cómo administrar. Haz cursos de administración de empresas, si es que tú tienes tu negocio, haz un curso de, no sé, de cómo llevar tus finanzas o contratar a alguien que lo haga por ti. Pero la idea es que sepas de que esta energía, mi querido Tauro, así como eres tú bien tierra, 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 estás en un momento de buen augurio en la parte del mundo material. Pero como una cosa te digo la otra. Tienes que tener lo que se llama una equidad en lo que recibes y en lo que das. Es decir, puedes tener muchísimo éxito ahorita en el ámbito laboral, en el mundo material, pero no te olvides de la base, de la humildad, del ayudar, del dar tu aporte. A eso me refiero, al dar y recibir. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué más te quieren decir. Recuerda que esta es una lectura general, entonces tú tomas lo que te resuene y lo colocas en ti. Wow. Bueno, mira, cayeron así. Esta salió primera. Esta salió segunda. Esta salió tercera. Ok.
Están potentes estas cartas. Vamos a pedir 2 carticas más. No, pero es que mira. No, y hablando de la parte material y financiera, miren, vean estas cartas. Una más. No, se voltearon 2. Una cartica más, por favor. Esta. Muy bien. Y... tengo las cartas al revés, no se asusten. Esta es la base de la baraja. Ok, mi querido Tauro. ¿Qué es lo que veo yo aquí con respecto a esta base? Es verdad que tú en un momento llegaste a sentir bastante, por así decirlo, tristeza, depresión por pérdida que tú tuviste en un pasado, ¿ok? Estabas así como que, ay, como que mira, qué pena, se perdió esa oportunidad, ¿sabes? Como que perdí mi tiempo y así. Entonces, debido a esto, comenzaste a trabajar en ti, decidiste comenzar a invertir más tiempo en ti, ¿verdad? Y es cuando comienza este inicio de querer emprender algo con una base sólida, de querer formar algo sobre base sólida, porque con este sentimiento tú dijiste, no, esto no me vuelve a pasar. Muy bien. ¿Y qué es lo que hizo? Que bueno, que al activar esta energía de proyectos nuevos, de estudios nuevos, todo en lo que es la parte material, ¿ves? En el mundo material, esto dio una vuelta de 180 grados, o sea, te cambió totalmente la vida, por así decirlo, o te la va a cambiar, ¿ok? Recuerden que esto yo lo he hecho como un cuento y ustedes se ubican en qué parte del tiempo están, en qué parte de la historia están, mejor dicho. Entonces, una vez que tú comenzaste a trabajar en ti, a trabajar para ti, a entender muchísimas cosas, fue la vuelta que te dio la vida, o sea, un 180 grados, y comenzaste en la parte material, comenzaste a lograr todo aquello que tú has querido, ¿ok? Todo aquello por lo que tú planteaste, todo lo que tus proyectos que tú pensaste hacer, lo pudiste realizar, y esto conllevó a que bueno, que usted se sienta así como está aquí, como que, ay, los deseos cumplidos, como eso, esas copas rebosantes de amor que puedes llegar hasta compartirlo con una persona. Puede ser en la parte laboral como en la parte emocional también, ¿ok? De familia, lo que sea. Ustedes lo llevan a su vida. Pero para poder lograr este sueño, para poder lograr este cambio que aquí se destapa, tienes que comenzar a dejar de estar sintiéndote así y de poner manos a la obra y comenzar a hacer las cosas por ti y para ti. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque tienes toda la energía. Tú eres símbolo de tierra. Tú eres el signo de tierra y tú tienes un contacto muy power, muy poderoso con la parte del material y aquí te lo están reafirmando. ¿Ok? Pero recuerda, para que puedan darse esto, tienes que colocar bien sólida esas bases, tanto en lo emocional como en tus proyectos, como en lo que tú quieres. Y tienes esa energía de comienzos, esa energía poderosa, hermosa. Vamos a ver qué más te quieren decir, mi querido Tauro. Sí, mira, es que esa situación te llevó a poner un alto y pensar muy bien las cosas que tú querías comenzar a accionar o que tú quieres comenzar a accionar. ¿Ok? Voy a tomar esta. Esta no. Voy a tomar esta. Voy a meter esta para acá porque esta es... Ajá. Una cartica más. Ay, ay, ay. Ay, salió volando. Y debajo de la... Ustedes se ven la diferencia que tienen estas cartas con estas cartas aquí arriba.
Aquí arriba la única carta que está así media chimba es esta. Media chimba es media mala, así como que, ay, cónchale. Déjame colocar esto por aquí. Entonces, esta es la medio carta media chimba. Pero, ¿qué te quieren mostrar esto? Recuerden que esto es un cuento. Esta es la carta que quedó debajo del mazo. Mi querido Tauro, si tú sigues dejando que esos sentimientos de frustración, de engaño, de que me engañaron, de que yo no sirvo, bueno, no, voy a terminar esta idea y después le digo la otra. Si tú sigues con estos sentimientos que genera esta energía, tú lo que vas a hacer es sentirte así, una desconexión, inclusive en la parte de espiritual, desconectadísimo, y te vas a quedar como paralizado, como que no vas a conseguir salida, porque van a querer que las cosas las hagan por ti y no tú por ti mismo, ¿ok? Entonces, ves, ahora se me olvidó que era lo que era lo otro que yo iba a decir con respecto a esto. Ay, bueno, ya vendrá, ya volverá. Prometo decirlo ahora, al momento en que me llegue la información. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, mi querido Tauro? Si tú estás todavía en esta posición, te recomiendo que medites muy bien las cosas, que te tomes el tiempo para pensar, pero un tiempo en que no estés haciendo nada, que solamente te centres en pasar la página. No, es como que entender y comprender que por lo que pasaste era justo y necesario para que aprendiera. Y en el momento en que tú decides tomar acción sobre eso que pensaste, te viene el cambio de 180 grados y va a haber un cierre de ciclo. ¿Ok? Va a haber un cierre de ciclo de muchas cosas. Para algunas personas, espero que no sean muchos, y me están diciendo que lo diga, no sé si es que tienen a alguien con una situación delicada o alguien que está sufriendo mucho por algo por Y, pero veo partidas de familiares que te van a poner muy triste, de familiares, de amigos, de alguien cercano a ti, ¿ok? Pero eso es parte de la vida, ¿ok? Lo único es que esa situación no te deje estancado. Sí tienes que vivir tu duelo, sí lo vas a vivir y te vas a tomar tu tiempo, pero la vida continúa, ¿ok? La vida continúa y prosigue. Ese es para un grupo de personas. Pero bueno. Vamos a enfocarnos también en el lado de que, bueno, hay cierres de ciclos también, ese ciclo de sentirse aislado, pobre, pero pobre en todos los sentidos, no nada más pobre en la parte financiera. Es como una noche oscura del alma por la que vas a atravesar y de repente esta pasada de plano de este ser que te afecta o que te va a afectar o que te está afectando, porque de repente ya estás pasando por eso, te hace vivir la noche oscura del alma, que es la que te va a impulsar, ¿ves? La que te va a impulsar a tomar acción para poder hacer los cambios que necesitas en tu vida y tener una mayor solidez de base para un futuro mejor. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué te quieren decir aquí los guías y maestros a través de la Ishi para terminar esta lectura. Recuerden, eso que dije de pasar el plano no es con todo el mundo. No se asusten, no vayan a estar pensando también, ay no, que ese es para mí, tengo una gripe, ay que mi mamá se va a morir, mi hermana se va a morir. No. A mí no me gusta decirlo, pero me mandaron a decirlo. Entonces, bueno, vamos a esto. Faltan 2 mensajitos más. Ok.
Un mensajito más, por favor. Para mis queridos Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Voy a agarrar esta, que fue la que sé que había quedado volteada. Okay. Son súper incómodas. La cartica por lo chiquita que son. Ok. Te lo coloco aquí para si quieres echarle un cactus, un screenshot. Y dice, el joven que se casa. Si usted se siente impotente, no se arriesgue. Si retrocedió en una decisión es porque no es lo que quiere. Su modestia atrae amistades. Oriéntese por la verdad interior y muchos lo ayudarán. Reconozca sus limitaciones y actúe conforme a su fuerza. ¿Ok? Esto es importante. Del joven que se casa es una metáfora, o sea, no es literal de que, ay, que te vas a casar y te vas a arrepentir o antes de hacerlo. Eso lo que quiere decir es que si tú tienes un proyecto, si tú estás diciendo, yo voy a montar tal cosa, sí, y de repente hay algo que te dice no lo hagas o te hace dudar mucho, entonces mejor no te metas por ahí. No te metas por ahí. Porque el ser sincero contigo mismo y con los demás va a abrir más posibilidades de algo mejor en el futuro. Ok, después del resultado. El hecho está en su punto culminante, en su punto culminante, perdón. Por esto mismo, toda la atención se hace necesaria. No perturbe el equilibrio y la paz del espíritu ya alcanzada. Un pequeño esfuerzo en el momento correcto consigue más resultados que un gran esfuerzo en la hora equivocada. ¿Ok? Vuelvo y te repito. El hecho está en su punto culminante. Por esto mismo, toda la atención se hace necesaria. No perturba el equilibrio y la paz del espíritu ya alcanzada. El pequeño esfuerzo en el momento correcto consigue más resultados que un gran esfuerzo a la hora equivocada. Tienes que, si las cosas se te dan de una manera, en vez de apretar las tuercas, por así decirlo, para que ocurra como tú quieres, o por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tú acabas de montar un negocio, por fin lo montaste. O sea, no quieras montar unas sucursales en 3 ciudades distintas a la vez si apenas estás empezando esta. ¿Sabes? Porque eso va a poder acarrear muchos problemas en el futuro. Entonces te lo están diciendo, te lo están como advirtiendo para que no lo hagas. Dificultad inicial. Aquí lo leo. Todo comienzo es difícil. El camino de la rectitud debe ser abonado con determinación. Sea paciente y atento. Actúe con calma y firmeza. No alimente el miedo y la incertidumbre. Dé un nuevo sentido a su vida. Esto me lo puedo tomar muy a pecho por esta parte que es el cambio. O sea, vas a comenzar algo diferente. Yo te dije una vuelta de 180 grados y puede ser que quieras todo muy rápido, entonces te están diciendo que tienes que ser paciente y ser atento, estar pendiente de los detalles. ¿Para qué? Para que puedas ver más allá de lo que está frente a tus ojos. ¿Ok? Bueno, mi querido Tauro, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que me digas qué te pareció para poder hacerlo de igual manera o muchísimo mejor. Y si no te gustó, también coméntame en qué debo de mejorar, porque así yo voy aprendiendo también. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kala, que me llaman Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que será para la próxima, mis queridos Tauro. Nos vemos. Chao.